Ahí en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles cuenta la historia de un hombre que se llamaba Saulo. Saulo es el nombre hebreo de Pablo, que es el nombre griego. O sea, es la misma persona, Saulo y Pablo. Saulo se crió con su ambiente que era judío, pero en un lugar que eran romanos, así que él en la casa hablaba en hebreo, pero fuera de la casa hablaba griego. Es como cuando alguien viene de otro país o se muda, en la casa hablan el lenguaje nativo, familiar, y afuera hablan el lenguaje de toda la población. Por eso es que Saulo es lo mismo que Pablo. Pero Saulo, que era judío, era muy aferrado a la ley, era muy aferrado a su religión. Él creía que estaba haciendo lo correcto, él creía que hacía lo bueno, pero nunca había conocido, nunca se le había revelado el Cristo que él esperaba. Él esperaba que llegara el Mesías, el Cristo. Como mucha gente busca a Dios, y cree que lo está haciendo bien, pero lo hace en caminos equivocados. Y entonces usted va a ver a alguien que qué sé yo, tiene una cinta colorada en la mano, y yo diría, ay, esa es una persona de fe, solo que de una fe equivocada, pero fe en algo tiene. ¿Me comprenden? Puede que tenga ahí, no sé, una ristra de ajo, y uno dice, uy, qué endemoniado. Es alguien de fe, solo que tiene una fe equivocada, está creyendo en algo que él cree que le puede dar algo bueno, pero al fin y al cabo le dará lo que el infierno tiene. Por eso a la gente le va de mal en peor, aunque tiene fe, pero equivocada. Pablo era uno de esos. Era alguien que tenía fe, él creía que hacía lo correcto, de hecho perseguía a los cristianos, los mataba, los llevaba a los golpes, los sacaba de las casas, los metía presos. Y un día cuando él iba camino, justamente con una orden judicial de sus líderes religiosos, para traer preso a todos los cristianos, en esa época le llamaban los del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces le decían los del camino. Y él se estaba yendo a una ciudad que se llamaba Damasco. Y cuando iba camino a esa ciudad para tomar preso a todos los cristianos que él encontrara en el camino y llevarlos para maltratarlos y en algunos casos hasta matarlos, en el camino se le aparece Jesús. Él se cae, él ve una luz y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y entonces, y él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y entonces le dice, bueno, vas a entrar en la ciudad y ahí hay alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando termina ese encuentro que él tiene con Jesús, él queda ciego por días. Lo llevan de la mano, lo ponen en la casa de alguien allí en Damasco, en esta ciudad, y allí él queda 3 días en ayuno. Diga conmigo, 3 días en ayuno. Él estuvo 3 días en ayuno, en oración y en clamor, con esa visión que él había tenido, con esa experiencia, y encima rebobinando su vida. O sea, toda la vida maté a estos tipos, los perseguí. Yo dije que esto era lo que estaban mal y habían sido que el que estaba mal era yo. Así que imagínense lo que él habrá estado pasando en esos 3 días. Y ahora que viene, él no sabía que eran solo 3 días. Él lo que sabía era que quedó ciego. Él lo que sabía es que ahora no podía seguir haciendo lo que hacía. Pero no sabía lo que iba a pasar. Y en esos 3 días que él estaba ayunando y orando, Dios le habla a un hombre que estaba en otro lado, que se llama Ananías. Y este hombre estaba en oración y era un cristiano fervoroso. Y Dios agarra y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la casa de fulano de tal, que está en tal lugar. Y ahí hay un hombre que está alojado, que se llama Saulo. Cuando Ananías está orando y escucha ese mensaje, y no, a Saulo no. No, dice, no, es el que vino para matarnos, es el que vino a perseguirnos. ¿No sabe, Señor, que Él trajo cartas de todos los sacerdotes, los fariseos, para que vengan a prendernos? Y Dios le dice, no, tranquilo, porque yo lo escogí. Y ahí Dios le dice esto, y el Señor le dijo, ve. Y le dice algo más. Y Saulo, que está en ayuno, en oración, él vio
que viene un hombre que se llama Ananías, que impone las manos sobre él y le sana de la ceguera. Todavía Ananías estaba ahí dando vueltas y el Señor le dice, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que después de recibir este mensaje, Dios hablándole directamente a Ananías y le dice, ¿sabes qué? Porque tengo un plan con este hombre. Y el plan que tengo con este hombre es que este va a ser un instrumento poderoso. Es más, va a predicar a reyes, va a predicar por todos lados y va a predicar a los que nadie predica hoy, a los gentiles, porque todos predicaban a los judíos. Nadie les predica a los gentiles, él le va a predicar, ya Dios le está contando lo que está por hacer. Entonces Ananías se le saluda, y cuando le saluda me gusta la palabra que dice, usted sígale leyendo más abajo, y le dice, hermano Saulo. Hace un ratito era el enemigo y ahora le dice, hermano Saulo. Si el que está al lado tuyo es alguien que le entregó su vida a Jesús, no importa lo que hizo ayer o hace media hora, pero hoy le entregó su vida a Jesús, dile, mi hermano, mi hermano. En la casa, qué bueno cuando vamos juntos a la casa del Señor y a veces no nos estamos tan cristianos porque por ahí uno se enoja, una vez cada 5 años. Pero igual decirle mi hermano. Si está tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana de sangre, decirle mi hermano. Porque esa es la relación eterna. Acá en la tierra podemos ser esposo, hijo, papá, abuelo, pero nuestra relación eterna es hermano. Al que está al lado yo decirle mi hermano, mi hermana. Cuando termina esta historia, Saulo recupera la vista, se bautiza en agua, recibe el bautismo del Espíritu Santo y ahora está enloquecido Saulo. Con su temperamento como era, agarró y entró en todas las sinagogas y comenzó a contarles, ¿saben qué? Yo era el que estaba equivocado, pero Jesús es el Cristo, y comenzó a hablarles a todos. El tema es que nadie le creía. Dice, este es un farsante, este viene a ver quiénes son los verdaderos cristianos que están acá para meternos presos, así que no le creemos nada. Y ahí se le armó otro lío a Pablo. Ahora Pablo decía, antes yo lo perseguía y no me querían, ahora yo hoy les predico y tampoco me quieren. Se le armó un lío y estuvo en Damasco predicando y los mismos judíos decidieron matarlo. Así que los hermanos, vas a leerlo, sigue leyendo porque está muy bueno, todo el capítulo 9, luego vas a llegar al 10 y vamos a ir al 11. Y los mismos hermanos entonces dicen, acá lo quieren matar a este, y este en verdad ahora sí se convirtió. El que vino a matarnos ahora es el que lo quieren matar. Y lo ponen en un canasto y lo bajan por el muro, porque por las puertas estaban los que lo querían matar. Así que lo bajan por el muro y se escapa Saulo. Y decide, bueno, si acá no me quieren, voy a ir a Jerusalén a hablarle a los apóstoles y le voy a contar mi testimonio. Si todos saben que yo era el que los perseguía, el que los quería. Así que él decide ir a Jerusalén. Llega a Jerusalén y llega a la iglesia. Hermano, ustedes no saben, Jesús se me apareció en el camino. Nadie lo quería tampoco. Entonces dicen, bueno, voy a hablar con los apóstoles. Nadie lo quería tampoco. Verso 26 del mismo capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo verdadero, ¿verdad? Entonces Bernabé, y aquí aparece este hombre de Dios, hijo de consolación, se llama Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles. O sea, ni los apóstoles lo habían recibido. No dicen por qué, si sabían o no, pero lo cierto es que no lo habían recibido. Y Bernabé entonces lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo
había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que allí los apóstoles lo reciben, lo bendicen, escuchan su testimonio, y Saulo sale, anda dando vueltas por ahí, pero lo cierto es, era nuevo, impetuoso, tenía una historia que a la gente le costaba creerle. Y hay un momento entonces que Bernabé lo toma de la mano, el mismo que lo llevó a los apóstoles, era un buen amigo de él, pero le dice, bueno, yo te voy a acompañar a tu ciudad, y le llevó a la ciudad en la que se había criado Saulo, que ¿cómo se llamaba la ciudad? Tarso. Entonces lo lleva hasta Tarso, allí lo deja y queda como 3 años Saulo allí. Y ahí Dios trata con él. Me gustaría que entiendas esto. Dios trata con Saulo. O sea, él comienza con todo. Algo parecido a la historia de Moisés. Como que comienza con todo, después termina tiempo en el desierto. Solo que la de Saulo fueron 3 años. Y al cabo de los 3 años Bernabé va y lo busca de vuelta. Y lo lleva a una iglesia que estaba viviendo un momento precioso, estaba en pleno avivamiento, estaba en un mover del Espíritu Santo. Maravilloso lo que Dios estaba haciendo ahí. Fíjate, Hechos de los Apóstoles capítulo 11, ya estamos, verso 25. Te voy a leer desde el 25 para no irme demasiado. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Más o menos hacía como 4 años o un poco más que se conocían, que eran amigos, que eran hermanos. Hacía 3 años que no se veían. Y lo lleva a Antioquía, y dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía era una iglesia que estaba en pleno avivamiento. Tenía un mover del Espíritu Santo, tenían profetas, tenían palabra de Dios. La presencia de Dios estaba ahí a tal punto que desde Jerusalén habían enviado a ver todo lo que Dios estaba haciendo. Era tremendo el mover que tenía. Y entonces Bernabé dice, lo voy a llevar a Saulo a una iglesia de avivamiento que esté en el poder de Dios. Y allí se congrega un año. En ese año ocurren otras cosas. Viene un profeta y anuncia que iba a haber hambre, que iban a haber unas necesidades en la zona de Judea, de Jerusalén, y lo encomiendan a Bernabé y a Saulo para llevar unas ofrendas, para llevar ayuda. Vuelve, así que él está integrado a la iglesia. Y acá está el punto donde quiero llegar. Capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Por eso le dije, vamos a pasear un poco juntos. ¿Está bien? Porque si le leo todo, necesitamos toda la noche hoy. Y acá es donde nos vamos a quedar un rato. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona 5 nombres. Bernabé, que es el amigo de Saulo. Simón, el que se llamaba Níger. Níger traducido quiere decir negro, o sea, Simón el negro. Algunos creen que era el mismo Simón de Cirene el que le ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿Se acuerdan cuando los soldados le mandaron? Lucio, de Cirene también. Cirene es una parte norte de África, así que también era morenito. Y Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Fíjense estas personas que estaban allí, y menciona por su nombre como maestros y como profetas. Ministrando esto al Señor, verso 2, ¿sabe lo que es ministrando al Señor? Algo parecido a lo que pasó recién. Mientras adoraban, oraban, cantaban, honraban. Y mientras que estaban así en un momento muy parecido al que recién estábamos, en ese mover, entonces dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, o sea, continuaron el ayuno, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y bueno, y cuenta la historia luego cómo continúa. ¿Qué les quiero compartir con esto? Y acá voy a tratar de ser breve en el mensaje central que Dios me dio. ¿Entendieron la historia esta? Cuando comienza el llamado de Pablo, Dios ya le avisó que él iba a ser un predicador. Dios ya le avisó que él iba a ser un instrumento de Dios que aún iba a llegar a los reyes. Dios le avisó que él iba a predicar a los gentiles. Dios le contó el plan de la vida de Pablo. Pero aunque le contó el plan de la vida, todavía necesitaba un proceso. Ya sabía lo que Dios quería hacer, porque imagínense, Ananías le dice a Pablo: mira Pablo, el Señor me dijo, mira Saulo, el Señor me dijo que venga, que te imponga las manos, que iba a recibir la vista, pero también me dijo que ibas a padecer por causa del nombre de Él, pero sabes que ibas a ser un instrumento tremendo y poderoso. Probablemente Saulo de primera dijo: amén, sí, lo hago, y se metió en todos lados y armó un lío de aquello. Me gusta el último versículo, capítulo 11, dice que cuando Saulo se fue a Tarso, había paz en todas las iglesias. No, y dice, y había paz en todas las iglesias. Pero cuando vuelve Saulo, después de este tiempo de desierto y de un año de entrenamiento en una iglesia donde estaba la presencia gloriosa del Espíritu Santo y ellos fueron, él se integró. La Biblia no dice que Saulo hacía milagros. La Biblia lo que dice es que él era un maestro, estaba dentro de los maestros y los profetas, pero no dice que estaba viviendo una vida mega, hiper, super poderosa. Dice que vivía una vida en comunión con Dios, sí. Pero luego de este tiempo en que estaban ayunando y orando, me gustaría que declares de nuevo: ayunando y orando, ayunando y orando. Dice que estaban ministrando al Señor. El Espíritu Santo le habla y le dice: llegó la hora. Llegó la hora. Lo que ya estaba escrito que sería Pablo, que sería Saulo, lo que estaba escrito ya de antemano, lo que se lo había declarado a Ananías, llegó la hora. Esto es maravilloso, porque luego Pablo escribe, cuando le escribe la carta a los Efesios, le escribe y le dice me estoy por escapar acá de la palabra. Acá. La Biblia nos cuenta, Efesios capítulo 2, verso 10, Pablo ahora está escribiendo una carta y él dice: porque somos hechura suya. O sea, ¿de quién somos hechos? De Dios. Creados en Cristo ahora, para buenas obras. Al que está al lado tuyo, decirle: vos sos hecho por Dios, creado en Cristo para buenas obras. Vos sos creado por Dios, pero hecho para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que Dios hizo con Saulo. Él lo entendió y él dijo: ok, Dios preparó todo esto para que yo ande en ellos, pero no solo a mí, sino también para nosotros. Nunca un hombre o una mujer que conoció a Dios va a ser plenamente feliz si no hace lo que Dios preparó de antemano para él. Uno puede juntar muchas finanzas, uno puede ser muy exitoso, uno puede tener mucha fama, puede tener, no sé, muchos títulos, pero hasta que no tenga el propósito de Dios en acción en su vida, siempre tendrá un vacío. El tema
es que no había llegado el tiempo por causa del proceso. Saulo necesitó pasar por un proceso. Y en ese proceso no fueron sus fuerzas las que lo llevaron donde Dios quería, sino su quebrantamiento. En los tiempos de ayuno y oración nos damos cuenta cuán débiles somos. Hoy estamos por dedicar esta noche y orar, porque mañana vamos a empezar 21 días de ayuno y oración como iglesia. Y vamos a ayunar y orar por un avivamiento personal, que Dios sople y avive el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras familias, en la iglesia, y un derramamiento nacional, que el Espíritu Santo se mueva y llene esta nación. A las 7 de la mañana, todos los días en estos 21 días, vamos a tener un devocional de 7 a 7 y media. Lo vas a recibir a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube, o si recibes los mensajes a través de WhatsApp de la iglesia, lo vas a recibir cuando comenzamos todos los días de 7 a 7 y media. Tenemos un devocional para iniciar el día. Y a las 4 de la tarde tenemos un culto donde en todos los días cerramos a las 4 de la tarde el tiempo de ayuno hasta 5 y media, más tardar 6, de lunes a lunes, de domingo a domingo, de martes a martes, hasta el día viernes 23 de mayo, que es cuando vamos a cerrar estos 21 días de ayuno. ¿Y cuándo te das cuenta que eres débil? Cuando te comienza a dar vuelta la panza. Y algo tan chiquito como no comer en un almuerzo, te das cuenta cuánto uno tiene que pelear con uno mismo. ¿Te ha pasado eso? Y ahí no funciona la excusa, empiezo el lunes que viene. Dice, cuando uno quiere, dice, sí, yo sé que tengo que adelgazar, el lunes que viene comienzo. Ahí no funciona, porque uno tiene que tomar una decisión de decir, yo estoy por entrar en un tiempo de conquista, estoy por entrar en un tiempo de propósito, estoy por entrar en un tiempo donde la historia puede cambiar en mi vida, y yo quiero buscar a Dios con todo mi corazón. En los tiempos de ayuno y oración ocurren tantísimas cosas. Hay cambios de sentencias, lo vamos a contar en todos estos 21 días. Hay cambios de sentencias, sentencias de muerte. Hay cambios en diagnósticos. Hay cambios en la economía. Hay un descenso del cielo. Hay como que se abre un portal mayor todavía cuando uno se pone en búsqueda, en ayuno y en oración. Y creo que lo que está por empezar mañana en este tiempo de ayuno y oración va a cambiar la historia de vidas, de familias y aún de nuestra nación. Cuando ellos estaban ayunando, y aclara bien que estaban en ayuno, en oración, dice que el Espíritu Santo le habla. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo nos habla acá al corazón, también nos habla a través de profetas, de maestros, de hombres o mujeres de Dios. Pero qué hermoso es poder decir, Dios me habló. Cuando puedes decir Dios me habló, puedes caminar sobre las aguas, puedes estar tranquilo y seguro que si Dios te dijo, Dios lo hace. Él no va a fallar a su palabra. Cuando nosotros tuvimos que tomar la decisión de venir de regreso a la Argentina, entonces yo hablo con uno de mis mentores, el pastor Rick, y le cuento que teníamos el deseo de venir, que creíamos que Dios nos estaba llamando, y él me dijo claramente, dime qué estabas haciendo cuando Dios te habló que regreses. Y yo le dije, no puedo decir que Dios me habló. Entonces él me dijo, no te vayas, porque por sentimiento no te puedes mover o vas a fracasar.
pero cuando me digas, Dios me habló, yo te bendigo para que vayas. Así que ahí entramos en 21 días de ayuno en la iglesia. La iglesia que pastoreábamos no sabían por qué estábamos nosotros ayunando, pero sí le dije que era por el propósito de Dios, hablé en forma general y la iglesia entró en ayuno con nosotros. Y en esos 21 días Dios me confirmó, me habló, me dio las señales. Algunos de ustedes conocen con más detalles la historia, pero lo cierto es que cuando terminó ese tiempo de ayuno yo podía decir, Dios me habló. Cuando tienes que tomar decisiones importantes en la vida que van a cambiar el futuro, que pueden cambiarte, no sé, uno a veces se cambia de trabajo por conveniencia económica, pero ni siquiera por la conveniencia económica te puede decir a dónde ir. Toma decisiones, a ver, voy a andar con esta pareja, con aquel, porque me gusta, porque me trata bien. No, estás arriesgando tu futuro. Necesitas que Dios te confirme que es la persona que Dios ha preparado para ti. No me gusta esto, me voy a cambiar, me voy a ir. No, pregúntale a Dios. Porque a veces hay que pasar proceso y ese proceso de quebrantamiento a uno no le gusta. Pero el quebrantamiento tomado de la mano de Dios luego te da la autoridad, la humildad y el poder. Jesús aprendió la obediencia. Si le hubieran preguntado, Jesús, ¿te gustaría ir a la cruz? Seguro que te iba a decir que no. Si él esa noche estuvo orando con lágrimas de sangre y le preguntó al Padre si era posible pasar la copa. Pero no decidió lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Ay, esta gente que me maltrata, qué cosa, después de todo lo que le hice, qué malagradecidos que son. No, pero ¿sabe qué? Que se vayan ellos a la cruz. No lo hizo. Porque él sabía los planes que Dios tenía para él. Si uno no conoce el plan de Dios para su vida, entonces anda saltando así, anda saltando como pulga de perro en perro. Pero cuando uno sabe el plan que Dios tiene, uno puede mantenerse firme más allá de la tormenta. En estos 21 días de ayuno, en esos días de ayuno que estaban ayunando en la iglesia en Antioquía, Dios le habló a Saulo y le dijo, Saulo, llegó el tiempo del cumplimiento de lo que tenía preparado para ti. Lo que el Señor me ministró mientras estaba preguntándole, porque no es cuestión solamente de decir qué mensaje doy, a ver qué historia cuento, a ver cómo terminamos, y lloramos y nos reímos. Porque lo que tiene que hacer un hombre o una mujer de Dios es preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere decirle a su pueblo. No fuimos llamados a preparar mensajes, fuimos llamados a dar mensajes. Y el mensaje es de quien lo quiere dar. No, pero ese mensaje es muy duro, podía decir Jeremías, pero Dios le dijo, por el mensaje que tengo. Y fui, ay Señor, pero yo quiero callarme, dice, y un fuego ardía en mis huesos que no pude callar. Y cuando le preguntaba, ay Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quieres que tu pueblo sepa? Me dijo, al igual que Saulo, muchas veces escucharon lo que yo quería hacer con ellos. Muchas veces oraron para que ocurran cosas que están prometidas en la palabra. Pero en este tiempo de ayuno es el tiempo en el que Dios irá concretando y cumpliendo lo que escuchaste por muchos años atrás. Pero demanda una búsqueda seria, porque el tiempo de ayuno en el que ellos estaban demandaba la dependencia completa de Dios. Por eso cuando Dios le habla y le dice, mira, esto es lo que voy a hacer ahora, sepárenmelo, apártenmelos, dice, y perseveraron ayunando y orando. O sea, tranquilo, vamos a terminar lo que estamos haciendo y vamos a recibir instrucción de Dios, que es como Él quiere que se haga. Y luego que terminaron, entonces dice que vinieron, le impusieron las manos y oraron sobre ellos. Cuando se imponía las manos sobre alguien es cuando se lo encomendaba,
le daban la comisión, le decían: ahora tienes la autoridad para hacerlo. Y la iglesia dice que puso las manos y oraron por ellos. Uy, yo creo que después de estos 21 días de ayuno hay unos cuantos que van a ser encomendados, van a recibir autoridad, van a ser empoderados. Algunos van a recibir una impartición del cielo. Según el Espíritu vaya guiando en cada semana, cada culto, el Espíritu de Dios va a ir trabajando en aquellos que tomen tiempo de búsqueda, de ayuno, que en verdad quieran lo que Dios les ha prometido hace muchos años atrás. Porque podemos pasar días difíciles, pero si sabes que fuiste enviado por la iglesia a hacer lo que tengas que hacer y enviado por el Espíritu Santo a lo que tienes que hacer, algunos será rescatar su familia, otros levantar su testimonio, otros compartir sus testimonios, a otros prosperar para el propósito de Dios, para su vida y para la obra de Dios. A otros serán predicadores, otros serán, no sé, enfermeros, médicos, que no solamente operarán en la ciencia, en lo natural, sino que operarán en la fe, como Lucas, y van a orar por los enfermos. Y otros, no sé, pero hay algo que se está despertando. El Espíritu Santo está moviendo las aguas, está soplando sobre las brasas, y lo estamos viendo en los últimos servicios, cómo el fuego de Dios se está ardiendo y volviendo a quemar cosas que por tiempo la teníamos guardada, pero que ahora están soplando, y más fuerte lo vamos a sentir todavía. Y Pablo entonces escribe en su última carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, Cristo viviendo en nosotros, tesoro del cielo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si no pasamos el proceso, la unción va a venir, va a ser tan fuerte, tan impresionante, tan poderosa, pero vamos a creer que fuimos nosotros. Por eso Dios necesita que pasemos el proceso, para cuidarnos. Pablo, luego que pasó ese proceso y fue encomendado por la iglesia, y el Espíritu Santo vino sobre él y lo empujó, allí comenzaron los milagros en la vida de Pablo. Lo primero que tuvo fue la oposición de un brujo. Él le reprende, le ora, y ese brujo se quedó. Ahí lo vean, léanlo en el capítulo que sigue. Le dejo ahí la incógnita. Después se puso a resucitar muerto. Después las víboras le mordían y no tenían efecto el veneno sobre él. Después sanaba enfermos. Después lo tuvieron por muerto varias veces, pero él se levantaba de entre las piedras, porque había pasado el proceso. Si Dios está por manifestar tan impresionantemente y tan poderosamente en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en el lugar donde te mueves, algunos van a recuperar llamados y ministerio y pasiones que la tenían ahí. Decían: no, eso nunca va a ocurrir. Pero ¿saben qué? Cuando llega el tiempo del Señor, una palabra, una activación, una impartición, y comienza una nueva historia en tu vida. Pablo, después de este proceso, él ahora sabía que no dependía de él, que si había una excelencia de gloria y Dios lo había llevado al cielo, había vivido tantas cosas, él decía: no tiene que ver conmigo, es su misericordia en mí. Pero aunque estamos atribulados en todo, no dice que tenía poca tribulación, pero no estamos angustiados. Podían golpear su cuerpo, pero no podían amargar su alma. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Su espíritu tenía esperanza. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Tenía fe. ¿Quién era el que lo amparaba y lo cuidaba? Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Wow. Llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es cuando alguien ha cambiado de dimensión. Cuando no vive en la dimensión de lo natural y todo lo que está alrededor puede cambiar su ánimo, su espíritu. Se levantó bien, pero el mosquito le picó y ahora se quiere morir. No. Ahora hay una dependencia del Espíritu Santo. Ahora hay una voz que lo guía. Ahora hay un abrazo celestial que lo levanta. Ahora hay una fe que no hay tormenta que lo puede mover, porque él sabía quién lo había llamado y quién era el que lo sostenía. Esto es lo que creo que va a pasar en este tiempo de ayuno. No es que creo con duda, estoy diciendo es lo que creo en fe que está por pasar en nuestro carácter, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en el propósito eterno. Pablo no se imaginó que en ese día de ayuno pasarían 2000 años y estaríamos hablando de él. No tenemos idea de lo que puede pasar cuando nos ponemos en búsqueda, en clamor, con un corazón sincero y en obediencia nos movemos, lo que puede pasar dentro de unos años. Si el Espíritu Santo te revela, cree y camina. Si no te revela, búscalo por fe. Si Jesús vuelve pronto, gloria a Dios por lo que pudimos hacer en nuestra generación. Pero si Jesús no vuelve pronto, lo que podemos hacer tiene que quedar como una semilla, como un ejemplo, como una inspiración, como lo ha sido la vida del apóstol Pablo. Nos dejó las cartas, nos dejó el ejemplo, nos dejó el consejo, nos dejó la inspiración, nos dejó la fe de que el Dios que lo llamó es el Dios que lo sostiene. Puede caerse, pero no está destruido. Puede estar atribulado, pero no está desesperado.